Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dune que después de todas las dudas surgidas con el último vídeo publicado sobre Alia Atreides he decidido introducir un vídeo nuevo que no estaba en la lista para distinguir entre el concepto de prenacido y del de abominación, porque muchos de vosotros tenéis muchísima confusión, que es algo que es generado por el propio libro. Existe una confusión de estos términos porque precisamente a veces la redacción de Frank Herbert puede ser confusa, especialmente en el primer libro, pero es cierto que en cuanto nacen Leto y Ganima, estos conceptos se desarrollan muchísimo más y las diferencias están claras, de que se pueden ser las dos cosas o bien se puede ser uno de las dos, un prenacido o una abominación, sin que haya una exigencia de la preexistencia de la otra. Empezando por el concepto de prenacido, vemos que este concepto aparece por primera vez en el primer libro, en el momento en el que Jessica, estando embarazada de unos 3-4 meses de Alia, decide tomarse el agua de la vida para convertirse en la reverenda madre de los Fremen y así ganarse su confianza y asegurarse la supervivencia de su hijo Paul, aún sabiendo de los peligros que ello supone para su hija no nata, puesto que las Bene Gesserit conocían ya este concepto de prenacido y los peligros de convertirse en una abominación de un prenacido. De este modo, un prenacido se refiere a cuando un feto, estando en el útero materno, es plenamente autoconsciente antes de su propio nacimiento y capaz de acceder a sus memorias pasadas del mismo modo que lo hace una reverenda madre. El problema es que, como es una persona que aún no ha nacido, que es un feto, no tiene formado su ego porque ni siquiera tenía autoconsciencia hasta ese momento y además carece de experiencias, por lo que es extremadamente vulnerable a ser sobrepasado o poseído por una de las egomemorias que forman parte de estas memorias pasadas y volverse loco. Este concepto de prenacido, de acuerdo con la enciclopedia de Dune, es definido en el libro de Azar, el libro de las Bene Gesserit, como un alma descansando tranquilamente en su lecho dentro del útero, cuya vida es destruida por el conocimiento antes del nacimiento de sus memorias pasadas. Esto sucede si se permite que la Bene Gesserit gestante tome el agua de la vida. Debido a la vulnerabilidad inherente de esta alma, que aún no tiene ningún tipo de conocimiento ni de ego, consideran razonable asumir que un prenacido se acabará convirtiendo en una abominación, eso si no lo es nada más nacer, ya que es de esperar que una memoria pasada fuerte y con malas intenciones haya conseguido poseerlo. Y es aquí que surge esta confusión entre los dos términos, puesto que las Bene Gesserit a veces hablan sin diferenciarlos porque asumen que un prenacido prácticamente es imposible que no se convierta en una abominación. Que sepamos, un prenacido puede surgir de dos maneras. Por un lado, mediante la ingesta del agua de la vida por la madre estando embarazada y convertirse en una reverenda madre, como es el caso de Alia, o bien por una predisposición genética y verse la madre gestante expuesta a una gran cantidad de especia, como es el caso de Leto y Ganima. Y debido a ello, las Bene Gesserit consideran que los Atreides tienen un gen débil que es susceptible de que pase esto. En el caso de Alia, pasado su adolescencia, durante sus años 20, en su periodo de regencia, y que además ya había sido siempre referida por las Bene Gesserit como la maldita, acaba siendo poseída por una ego-memoria pasada, la del Barón Harkonnen. No voy a entrar en que no debería tener acceso a las memorias pasadas masculinas, y esto es porque Alia lleva a cabo un intento de controlar el resto de las ego-memorias que estaban intentando poseerla, y hace un pacto con la del Barón Harkonnen. Pero Leto y Ganima, por su lado, encontraron ya desde muy pequeños la forma de sobreponerse a esta multitud que habitaba en ellos, que es como ellos lo describen, si bien al final de su vida Leto cada vez se veía más sobrepasado por estas multitudes, en concreto por el concilio que él mismo había creado, a medida que su parte de gusano iba ganando fuerza. Y por otro lado, en cuanto al concepto de abominación, es un término que utilizan las Bene Gesserit para describir a aquellas personas que no conseguían controlar sus egomemorias, las memorias pasadas que predominaban sobre el resto y que con el tiempo su ego acababa siendo dominado por una de estas egomemorias, la más fuerte.
Esto quiere decir que una reverenda madre también es susceptible de convertirse en una abominación. Si bien es cierto que las Bene Gesserit tienen un entrenamiento específico para evitarlo mediante el Prana Bindu. De acuerdo con la enciclopedia de Dune, las Bene Gesserit sospechaban de aquellas personas que en un momento dado empezaban a actuar de forma completamente ajena a su carácter o fuera de sus principios morales y éticos, como así sucede con Alia en un momento determinado de su regencia. El hecho es que, como las abominaciones tienen acceso a este conocimiento inabarcable que tiene la persona que tiene acceso a sus memorias pasadas, cuando esto se combina con una inestabilidad psicológica, las convierte en extremadamente peligrosas. Y es por este motivo que las Bene Gesserit las temen y tienen orden de matar a cualquiera que crean que puede ser una abominación, por lo que su obsesión por perseguir a Alia, a Leto y a Ganima no lo tenemos que ver como un odio hacia los Atreides, sino como un miedo real a lo que una abominación, que además sea de una ego memoria realmente malvada, puede llegar a hacer con el conocimiento que tiene. Y es esto lo que sucede con Alia, porque asumen que se convertirá en una abominación por el hecho de ser una prenacida, y también son sospechosos de ello Leto y Ganima siendo muy niños. Y este es el motivo por el que envían a Jessica a Arrakis para investigarlos a los tres en el periodo de regencia de Alia. Pero mientras Alia siempre se vio expuesta a cierta inestabilidad porque siempre estaba al borde de una cosa y de la otra desde su nacimiento, porque fue rechazada o temida por todas las personas que tenía a su alrededor, con pequeñas excepciones, sobre todo por parte de su hermano Paul, pero incluso él había momentos que no sabía cómo entenderla. Por su lado, Leto y Ganima siempre se tuvieron el uno al otro para hablar de ello y comprenderse. E incluso se permitían la diversión de ser poseídos momentáneamente por las egomemorias pasadas de sus abuelos o de sus padres, para luego recuperar el control, aunque alguna vez les costaba más que otras veces. Ganima conseguía sobreponerse a través de la autohipnosis y Leto a través de un complejo concilio formado por diferentes egomemorias, sobre todo de sus antepasados. Aunque se dejan atisbos de que no siempre tuvo éxito, no solamente al final de su vida como dios emperador, como os he dicho, sino que ya al final del tercer libro de Hijos de Dune se da a entender que una egomemoria benigna, Harum, tenía una importante influencia en sus acciones y decisiones. El libro de azar de las Bene Gesserit establece las condiciones necesarias para que se produzca una posesión. Es cierto que no diferencia entre que sea un prenacido o que sea una reverenda madre, pero la realidad es que los dos pueden convertirse en una abominación. En primer lugar, una Bene Gesserit embarazada tiene que ingerir el agua de la vida, activando así la conciencia psicológica del feto antes de nacer, sumiéndolo en un tsunami de sonido e imágenes que es incapaz de comprender o asimilar por no tener experiencia previa. En segundo lugar, al nacer este bebé, ve con una comprensión adulta todo lo que pasa a su alrededor gracias a estas memorias pasadas que tiene a nivel consciente, siendo percibido por las personas que tiene a su alrededor como un bebé extremadamente precoz, pero a ojos de las Bene Gesserit como una posible abominación. Cabe decir que solamente los hijos de las Bene Gesserit son sospechosos de convertirse en abominaciones. Para que una memoria pasada consiga acceso a la conciencia del niño o de la Bene Gesserit, esta persona debe iniciar una comunicación activa llamando a una memoria individual o egomemoria. Cuanto más a menudo llama a esta egomemoria, más se fortalece y eventualmente puede conseguir introducirse en la conciencia del niño o la Bene Gesserit a voluntad sin que sea llamada. En cuarto lugar, cabe distinguir que estas egomemorias pueden ser benignas o malignas, y mientras las benignas lo que buscan es formar una unión que las Bene Gesserit llaman mojalata, las malignas lo que buscan es la dominación del huésped. Y de hecho, ocasionalmente, entiendo que con reverendas madres adultas, las Bene Gesserit han entrenado y favorecido la formación de una mojalata, ya que además puede servir como barrera protectora entre el niño o la reverenda madre y las egomemorias malignas. El hecho es que si no se forma esta mojalata, este nombre es increíble, el huésped corre peligro de ser poseído por una memoria maligna que para hacerlo, para conseguir esta posesión completa, primero debe tomar el control de la mente, después del sistema nervioso y finalmente de la musculatura, punto en el que posee el control absoluto de la mente y el cuerpo del huésped, como sucede con Alia.
Y finalmente, a ojos de terceros, las acciones de una persona poseída pueden parecer las de una persona psicótica que sufre de alguna enfermedad mental tipo esquizofrenia, pero para una Bene Gesserit o de aquellas culturas en las que la misionaria protectiva de las Bene Gesserit ha extendido el concepto de posesión, como es el caso de los Fremen, la solución no es llamar a un médico o psiquiatra, puesto que son conocedores de la existencia de esta posibilidad y lo que hacen es llevar a cabo un juicio ritual para determinar si se trata de una posesión o de una abominación, determinando la muerte si se llega a un veredicto positivo. Y para evitar esta situación de las abominaciones, el libro establece 5 mandamientos con los que la hermandad busca evitar que surjan. En primer lugar, ninguna mujer que ha ingerido el agua de vida puede quedarse embarazada. En segundo lugar, ninguna mujer, reverenda madre, debe creerse libre de la amenaza de la posesión, por eso os digo que no es solamente los prenacidos. En tercer lugar, ninguna mujer embarazada puede participar en ninguna ceremonia en la que intervenga el agua de la vida bajo pena de muerte. En cuarto lugar, ningún niño que nazca bajo estas condiciones previas debe permitirse que viva. Y finalmente, la quinta es que ningún adulto que se descubra poseído, incluso si no se trata de una abominación, es decir, entiendo a que se refiere a que no se trate de una egomemoria maligna, debe permitírsele vivir. En la propia enciclopedia se plantean dudas sobre el redactado del libro de azar de las Bene Gesserit porque, como veis, no ofrece soluciones sobre todos los conceptos porque muchas veces no distingue entre el hecho de que una abominación sea un prenacido o una mujer adulta que cae en esto, o bien si el hecho de que una posesión tiene que ser preexistente a la abominación o al revés. La realidad es que el peligro de que se produzca una abominación en una reverenda madre es real y por eso reciben un entrenamiento específico mediante el Prana Bindu para protegerse de las posesiones. La entrada de la enciclopedia de Dune termina diciendo que se dice que en los archivos de Galak 9, donde se encuentran las bibliotecas de las Bene Gesserit, figura que entre la Gran Revuelta, es decir, la Yihad Bulderiana, y la aparición del dios emperador, más de 700 personas fueron investigadas como sospechosas de ser abominaciones y que 520 fueron ejecutadas. Parece un montón de personas, pero hay que tener en cuenta de que es un periodo de más de 10.000 años, por lo que la frecuencia de aparición pues tampoco es tan grande. En fin, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que el siguiente sí que espero que sea el de las armas y la guerra en Dune. Nos vemos en el siguiente vídeo.